Listo, ya empezó la grabación de la sesión. Vamos a empezar con una presentación rápida de qué es la programación de PLC y de qué se trata esta interfase que yo manejo para el curso, que es la de Codesis. Entonces aquí les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar esta diapositiva. Entonces empezamos, yo el primer día les había hecho una presentación de qué es un PLC. Entonces les decía que un PLC es un controlador lógico programable. Es como una especie de computadora, algo así, muy parecido a una computadora. De hecho es más cercano a los microcontroladores. De pronto los que hayan hecho el curso de PICs. eh, un PLC es como un PIC, pero tipo industrial. Entonces ustedes saben, los que han hecho cursos de microcontroladores, sí, microcontroladores, que los componentes de un computador están metidos dentro de un circuito integrado, eso lo llamamos un microcontrolador. El PLC es algo así por el estilo, es una tarjeta electrónica que tiene por dentro una memoria RAM, una memoria ROM, tiene una unidad, una CPU, tiene unos puertos de entrada para periféricos de entrada y unos puertos para la parte de salida. Este dispositivo se puede programar, entonces nosotros lo vamos a programar mediante el computador y si tuviéramos el PLC físico lo haríamos con un cable RJ45 o también lo podríamos hacer, digamos los últimos modelos ya vienen para que uno se conecte a través del Wi-Fi y a través del Wi-Fi lo programamos. Algunos modelos antiguos, sobre todo modelos antiguos de PLC, traían un cable especial para su programación e inclusive también unos cables como tipo serial para programarlos. Ya los PLCs, la mayoría de PLCs vienen con un RJ45, que es el cable de red, y con ese nos conectamos. Y lo que les digo, ahorita los más actuales vienen es para que se programen mediante el Wi-Fi. Entonces, el PLC es un controlador lógico programable. Apareció en la década de los 70 en la industria automotriz, entonces yo les había comentado la historia de General Motors. General Motors dio un premio a la empresa que fuera capaz de diseñar un dispositivo electrónico programable que no tuviera que afectar la parte de circuitos eléctricos, sino solamente se programara y no afectara nada de la parte eléctrica, que fuera pequeño, compacta y fácil de programar. Entonces, una empresa llamada, digamos, una empresa tenía un modelo llamado el Modicon, y ese Modicon fue el que se convertiría en el primer PLC, y ahí aparecieron muchos más PLCs, y pues fue una de las invenciones que caracterizó la tercera revolución industrial, que es la revolución industrial de la automatización. Entonces, estos PLCs vienen a ser una alternativa y a sustituir los sistemas de control basados en relés. Por eso fue que empezamos este curso con lógica cableada y con circuitos donde el circuito de control, la parte de control, la manejábamos con relés. ¿Listo? Pues los PLCs están diseñados específicamente para tareas de automatización, son de fácil operación y bajo costo, digamos, para un proceso industrial. Cuando les comentaba la historia de cómo aparecieron los PLCs, les decía que cada fabricante empezó a sacar su PLC y cada PLC funcionaba de una manera distinta, tenía componentes diferentes, se programaba de manera diferente. Y esto pues era un desorden. Entonces una entidad que es la Comisión Internacional de Electrotecnia, la IS, sacó esta norma, la 611-31, y bajo estos 5 parámetros definió qué es un PLC. Entonces, para que un PLC sea un PLC, tiene que cumplir con estas 5 características. Entonces, bueno, aquí está la información. En la 1 está la información general y definiciones. En la 2 está el hardware que debe tener para que se llame PLC. En la 3 están los lenguajes de programación. Aquí la parte de lineamientos de usuario y la parte de comunicación. Nosotros en este curso vamos a trabajar esta parte, lenguajes de programación. ¿Listo? Específicamente ladder. Y pues yo creo que el tiempo nos va a dar para ver algo de Grapset.
Entonces, aquí es la información que viene dentro de esa norma. Entonces, qué es lo que contiene y vamos a ir a lo que nos importa. Entonces, vemos que los lenguajes de programación van a tener en común tipos de datos, variables, entonces va a tener datos y variables de tipo booleano, entero, real, que es un número, date, que es fecha, eh, de tiempo, etcétera. Vamos a trabajar con una parte de configuración y comunicación de PLC. Bueno, en esa parte, como lo estamos trabajando virtual, pues aquí no tenemos cómo hacerlo porque pues no tenemos el PLC físico, pero aquí pues sería pues conectar un cable de red al PLC físico y hacer una configuración para que queden comunicados el PLC y el computador para poderlo programar. Y pues ver los componentes de la programación, funciones, bloques de funciones, programas, tareas. Entonces nosotros vamos a trabajar con estos bloques de función. Los PLCs, para que sean considerados PLCs, tienen que por lo menos poderse programar en estos 5 lenguajes de programación. Entonces, por eso, esa es una de las características que hace que el logo no sea un PLC. Si somos formales dentro de la definición de PLC, logo no es un PLC. Logo es un dispositivo programable electrónicamente. Eso sí, es bastante poderoso, pues es uno de los productos estrella de Siemens. Y pues nosotros o sea, se trabaja bastante en la industria porque se puede trabajar desde el teclado, ¿cierto? Se puede trabajar desde el computador con el logo Comfort, ¿cierto? Que ustedes yo creo que lo han trabajado algunos. Y pues nos permite trabajarlo en este lenguaje que es el diagrama de bloques y en otro lenguaje que se llama ladder. Entonces nosotros vamos a empezar con este ladder que ustedes también lo pueden aplicar para programación de logo. Eh, Hay varios lenguajes, no todos son gráficos, por ejemplo, estos dos son de tipo gráfico, este también. Hay lenguajes que son tipo texto, por ejemplo, está la lista de instrucciones. En lista de instrucciones, ustedes le describen paso a paso qué es lo que tiene que hacer el PLC. Pues, yo diría que de todos los lenguajes de programación, tal vez este es el menos popular. Luego está el lenguaje estructurado. El lenguaje estructurado es un lenguaje de programación de alto nivel, es muy similar a Pascal. Entonces, para los que saben de programación de computadores, por ejemplo, un lenguaje como C o Visual Basic, este lenguaje tal vez les parezca llamativo, atractivo y pues tiene sus ventajas porque con unas pocas líneas de código nos ahorramos, digamos, varias líneas de programación o varias ramas que uno puede hacer en ladder o varios bloques que uno trabaja en este FBD. Y este de acá es para secuencias. Este es es más conocido como Grapset. Es el SFC, Sequential Function Chart. Entonces, lo que les decía, este es el lista de instrucciones. Este lenguaje, si hacemos una analogía para los que han hecho cursos de microcontroladores, vendría a ser como una especie de assembler, donde uno paso a paso, línea a línea, le dice al PLC qué es lo que tiene que hacer. Está el texto estructurado, que como les decía, se parece a Pascal, y bueno, y importantísimo, tiene ciclos, entonces tiene por ejemplo ciclos como el while do, el repeat, tiene también un for, eh, estructuras condicionales como la if then else, tiene un case que sería como el switch case, y tiene funciones matemáticas, por ejemplo raíz cuadrada, seno, logaritmo. Entonces esto es bastante poderoso para cuando uno está haciendo aplicaciones. Em, Bueno, aquí un ejemplo de cómo sería esto. Entonces, esto es puro código. Vamos acá. Este es el Sequential Function Chart. Esta es una técnica bastante poderosa para modelar y para programar PLC, sobre todo cuando uno trabaja secuencias. Por ejemplo, en la parte de electroneumática, electrohidráulica, esto es, digamos, una maravilla y facilita mucho el trabajo. O sea, digamos, uno en cada una de esas etapas, uno programa qué es lo que tiene que hacer la máquina en cada etapa y es muy fácil, es muy chévere de trabajar. Bueno, este ya lo habíamos visto, texto estructurado, ¿qué pasó ahí? Este, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen bastante, los que han hecho el curso de logos,
Este se llama diagrama de bloques. El diagrama de bloques está basado en la electrónica digital. Entonces ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, funciones lógicas. También tenemos los latch. Los latch es como algo que tiene que ver con sistemas con memoria, las flip-flops y todo este cuento. Entonces, esta es otra forma de programar. Es, digamos, es la más común en la programación de los logos, que ustedes, pues, digamos, ya muchos han trabajado el logo, entonces esta se puede trabajar en logo. Eh, y es bien sencilla de usar. O sea, ahí toca entrar a la parte de electrónica digital, ¿listo? Para entender cómo funciona esto. Ladder. Entonces, Ladder es el que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Ladder es prácticamente convertir los circuitos eléctricos a un lenguaje que se llama lenguaje de contactos. Entonces ya les voy a explicar cómo se hace esa traducción, por así decirlo, y ya, ahí tendríamos nuestro circuito eléctrico sintetizado en este lenguaje de contactos y nos haría funcionar una automatización. ¿Qué es la ventaja de programar estos lenguajes de la norma? Que todos son compatibles y los puedo mezclar. Entonces miren aquí un embudo donde por ejemplo generan una aplicación con Grapset, con Sequential Function Chart, con ladder y con lista de instrucciones. Entonces yo puedo mezclar los lenguajes como yo quiera. Yo les aconsejaría que por lo menos ustedes tienen que trabajar unos dos lenguajes, por lo menos conocer dos lenguajes de programación de PLC. Con eso, pues, ustedes podrían enfrentarse a cualquier reto. La idea es dominarlos todos. Pues es algo bien sencillo, no es nada del otro mundo, es cuestión de práctica, de practicar mucho. Y pues lo interesante es que ustedes se van a dar cuenta que uno puede mezclarlos. Entonces, eso los hace bastante versátiles. A ver. Eh, lo que les decía, entonces las ventajas de la norma. Cada lenguaje de programación puede ser combinado con cualquier otro. Es un estándar aceptado internacionalmente. Eh, hay unos lenguajes que son mejores que otros para ciertas aplicaciones. Yo puedo utilizar funciones y bloques en cualquiera de estos lenguajes. eh, y pues aprender a programar, eso sí, es vital. Aprender a programar es una inversión de esfuerzo única. O sea, ustedes Ingeniero, un unas programa preguntas. que hagan lo pueden utilizar varias veces. Señor, sí, lo escucho. Era una pregunta. Cuando dice que el lenguaje de programación puede ser combinado con cualquier otro, ¿es en el mismo, en el momento de programar? ¿Puede tener ambos lenguajes? ¿Varios Sí, lenguajes? sí, correcto. Por ejemplo, no más ahorita que Ah, ok. empecemos con ladder. En ladder podemos mezclar ladder con funciones de bloques. Porque de hecho los timers, los temporizadores y el contador que usamos en ladder son del lenguaje FBD, son de el Functional Block Diagram. Y cuando uno trabaja lenguajes de programación como el SFC o Grapset, usted puede meter dentro de una etapa una línea de ladder. O sea, esto es bastante versátil. Pues el, cuando yo vi un curso, Inge, de Leader, ¿cierto? Pero la empresa donde yo trabajo maneja, yo creo que es diagrama de bloque, porque lo que hace son temporizar luces. Sí, me imagino que es ese, ¿cierto? Diagrama de bloque. Diagrama de bloques es el que les mostraba, que son como estos bloquecitos, que es con función AND, función OR, función XOR, los latch RS, todo eso. Y Ok. pues digamos, usted puede usar cualquier lenguaje de programación, ya va es en su habilidad para lograr el cometido. Entonces, nosotros vamos a trabajar una interfase de desarrollo que es esta Codesis. Codesis es un software que digamos usted lo pueden descargar gratuitamente. La versión que yo les recomendé descargar es una versión especial de Festo.
pero ustedes podrían trabajar, como estamos trabajando esto de forma virtual, ustedes podrían trabajarlo eh, con propiamente el de Coesis, el de esta empresa, se llama Smart Software Solutions. Hay más interfaces de desarrollo, por ejemplo, Schneider Electric tiene su propia interfaz de desarrollo, Siemens tiene el famoso TIA Portal, eh, Rodwell Automation tiene también su propia interfaz de desarrollo. Entonces, esta parte, digamos, es solamente una herramienta. Lo que interesa, lo que realmente importa, es que ustedes aprendan a programar un PLC, que adquieran la lógica de programación de un PLC. Si ustedes adquieren la lógica de programación, ustedes se van a poder enfrentar ustedes se van a poder enfrentar a cualquier lenguaje, ¿listo? Eh, entonces, eso es lo que interesa, o sea, no se estresen de que no, es que yo aprendí Codesis y en la empresa trabajan tía Portal, o sea, no importa. Usted lo que importa, lo que realmente interesa de este curso es que usted sepa las bases de la lógica de programación en ladder, las bases de la lógica de programación en SFC y lo llegue a aplicar a cualquier programa. O sea, el manejo de un programa es cuestión de documentarse en un manual, de ver videotutoriales y ya. Lo que importa es la lógica de programación, eso es lo que realmente interesa. Entonces, este curso pues lo estamos haciendo con Codesis, que tenemos la herramienta que es gratuita y es muy fácil de usar. Entonces, Codesis es un sistema de desarrollo para controladores. Ustedes lo pueden utilizar, es multiplataforma, como por así decirlo. Ustedes van a encontrar que Codesis lo utilizan PLCs de la marca Festo, lo utilizan PLCs de la marca, también lo utiliza Wago. Eh, Hay varias empresas que utilizan, hay una que se llama, eh, bueno, se me fue el nombre, pero hay varias empresas que utilizan este Codesis. Entonces nos va a servir para programar, para hacer pruebas, para depurar, como una herramienta de simulación, como una herramienta de documentación y también como un ambiente de desarrollo de visualización. El curso es muy corto, entonces nos da apenas como para hacer una visualización básica, pero ustedes aprendiendo texto estructurado, y con el talento que adquirieron de pequeños manejando Paint, ustedes pueden hacer unas interfaces de desarrollo muy buenas. O sea, esto usted puede hacer unas cosas muy chéveres. O bueno, también utilizar la versión más reciente. La versión más reciente de Codesis es la 3.5. En la versión 3.5 uno puede hacer unas visualizaciones más estéticamente más bonitas. Bueno, esta es la apariencia del software. Tiene una ayuda en línea, la ayuda es buena, o sea, hay software que uno cuando requiere algo y va a mirar la ayuda, uno encuentra que no sirve para nada, pero aquí la ayuda es buena, o sea, uno cuando busca un tema, por la información que está disponible le sirve a uno para salir de la duda. Cuando uno trabaja un proyecto en Codesis, se van a generar este tipo de estructuras. El POU, que es donde vamos a poner las declaraciones y el código, bueno, los tipos de datos que manejemos, las visualizaciones que hagamos y los recursos. Entonces aquí vamos a poder manejar variables globales y librerías. En las librerías están, por ejemplo, todo lo que son, por ejemplo, la parte de librerías matemáticas en variables globales. Entonces nosotros podemos trabajar variables para que trabajen con el PLC y para que trabajen, por ejemplo, con una pantalla táctil. Entonces, la pantalla táctil van a editar variables que manejamos en el proyecto del PLC. Entonces, para poderla acceder, se deben trabajar como variables globales. Esos son los tipos de datos. Entonces, esto los vamos a ir viendo en el desarrollo mientras vamos aprendiendo a programar, pero básicamente vamos a trabajar, por ejemplo, los booleanos, que es lo que vamos a trabajar hoy, que es un tipo de dato que es o es cero o es uno. Entonces, false, true, cero o uno. Tenemos los enteros, entonces, por ejemplo, los enteros los podemos encontrar en los contadores. Esta parte del byte, esto es, digamos, para la parte de configuración de las direcciones del PLC.
Bueno, esto es tipo real. Este time, cuando veamos los temporizadores, entonces tenemos el formato que nos permite trabajar en días, horas, minutos, segundos, milisegundos y cadenas de texto. Entonces las cadenas de texto nos permiten eh, trabajar con mensajes. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, señor, te escucho. Las funciones proporcionales, como de posición o temperatura, eso los puede manejar el ladder. Sí, claro, usted puede poner el bloque. Eso es un bloque que tienen los software de los PLCs y usted lo puede programar. Entonces, pues digamos, eso se trabaja en lo que es control y pues se trabaja con señales analógicas, señales que son continuas en el tiempo para controlar, por ejemplo, temperatura, que es una de pronto de las aplicaciones más comunes. Este curso, pues por lo corto apenas vamos a ver la parte digital, unos y ceros, pero sí, digamos, este codesys trae un bloque de proporcional integral derivativo con el cual usted puede controlar, por ejemplo, un horno, va a ser el control de un horno. Sí, Listo, profe, gracias. esa es una de las aplicaciones más comunes en la industria de los PLCs, pero entonces ahí ya toca con un PLC que tenga entradas y salidas analógicas, ¿listo? Volvemos acá. Entonces, cuando hagamos un archivo en el Codesys, va a generar un archivo con extensión .pro. Entonces va a quedar el nombre que le pongamos al archivo y va a quedar como .pro. Algo que ustedes van a notar es que lo que hagamos ahí va a quedar ejecutado cíclicamente. Eh, Todo va a quedar almacenado, guardado en estos POWs. Entonces vamos a mirar ahorita qué es un POW. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Entonces, yo creo que podemos pasar, como vamos a trabajar ladder, entonces esta parte no la miremos. Esto sería ya más para la parte del lenguaje estructurado. Listo. Y esto ya es de configuración. Entonces, esto por ejemplo es lo que uno instala para esta marca de PLC y este versión de Coesis, que es como el driver para poderle instalar el PLC. Entonces, miren, esto es un PLC y esto es un bloque de válvulas. Esta es la CPU del PLC. Entonces, aquí tiene su visualización donde me dice si está corriendo, si está en stop, si hay un error, si está conectado el cable de red. Este switch de arranque y paro y tiene unos espacios donde yo puedo grabar el programa. Eso se llama las recetas, le llaman así, recetas. Este es un puerto de comunicación, aquí donde le conectan los 24 voltios. Y aquí es donde conectamos el cable de red para la parte de la programación. Em, Aquí entonces tenemos este módulo es para entradas analógicas, entonces lo que nos comentaba el compañero, entonces yo puedo meter por ejemplo ahí una señal de temperatura y entonces ahí viene con un sistema electrónico que adapta esas señales para que puedan ser procesadas por el PLC. Entonces hay que tener en cuenta que hay unos límites, entonces, por ejemplo, de 0 a 10 voltios y en cuanto a corriente de 0 a 20 miliamperios y 4 a 20 miliamperios. Eso ya está estandarizado para que los, digamos, detectores, sensores envíen ese tipo de señales para trabajar con PLCs. Este es para salidas analógicas, entonces me permite sacar una salida analógica. Estos son los digitales. Esto sería lo que nosotros trabajaríamos con lo que aprendemos en este curso. Aquí solamente trabajamos unos y ceros y las salidas pues se manejan aquí a transistor o pueden ser con relé, dependiendo de cómo esté diseñado el PLC. Listo. Ahora vamos a ver cómo vamos a pasar al lenguaje de contactos con lo que hemos aprendido. Entonces yo tengo por acá una presentación
donde está esa explicación. Nosotros vamos a trabajar con un lenguaje que se llama el lenguaje ladder. Ladder, al traducirlo al español, significa escalera. También es conocido como lenguaje de contactos, lógica de contactos. Y básicamente nos vamos a dar cuenta, nosotros los circuitos eléctricos los hemos trabajado de forma, digamos, horizontal. Entonces, como si cogiéramos el circuito eléctrico y lo volteáramos de forma vertical y quedara una escalera, donde miren que cada rama va a formar como un peldaño de la escalera. Entonces, por eso le llaman ladder o escalera. Entonces, aquí le llaman escalón, nosotros los vamos a encontrar como rama o network. En inglés aparece también como network. Listo. Esto es muy sencillo y se va a resumir de la siguiente manera. Recuerden lo siguiente. Entradas, tenemos que tener claro cuáles son entradas, quiénes son entradas y quiénes son salidas. Entradas, un pulsador, un interruptor, un sensor es una entrada, ¿listo? Entonces, un pulsador, un interruptor y un sensor son entradas. ¿Quiénes son las salidas? Salidas son bobinas, eso es una salida, un motor es una salida, eh, un indicador luminoso, eso es una salida, ¿listo? Lo que nosotros vamos a hacer sencillamente es estos elementos que los veíamos en los circuitos eléctricos, es decir, un pulsador normalmente abierto, un interruptor normalmente abierto, un contacto normalmente abierto o un contacto temporizado normalmente abierto, van a ser simplemente reemplazados por este contacto. Este contacto abierto, este contacto es el reemplazo de todos estos. Entonces, si ustedes tienen un circuito eléctrico donde haya un pulsador abierto, un interruptor abierto, un contacto abierto, o un temporizado abierto, un contacto temporizado abierto, sencillamente lo ponemos con este contacto y sale. Ya, eso es todo. Lo que va a cambiar es, ya cuando etiquetemos, le coloquemos nombre a este contacto. Entonces ahí va a adquirir las características de lo que nosotros de nuestro diseño, ¿no? Y obviamente pues también depende de cómo lo conectemos físicamente en el PLC. Nosotros para la parte de contactos cerrados encontramos este. Se llama contacto cerrado o también lo encontramos como contacto negado. Entonces ahí vamos a tener pulsadores normalmente cerrados, interruptores normalmente cerrados, contacto normalmente cerrado, contacto temporizado off the line, por ejemplo este es uno cerrado, y ya. Entonces sencillamente los cerrados los vamos a reemplazar por el contacto negado. Ahora tenemos aquí la bobina del relé. Esta bobina de relé la vamos a reemplazar con esta bobina y sale. Eso es todo. Entonces estos son los equivalentes para hacer la conversión de un circuito eléctrico, de un esquema eléctrico a un esquema de contactos en ladder. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos nuestro conocidísimo circuito de autosostenimiento con un relé. Entonces nosotros sabemos que si nosotros pulsamos inicio, se energiza la bobina. El contacto normalmente abierto de esta bobina permite que quede autosostenido. Entonces con un pulso de inicio, esta KM1 queda encendido, queda con memoria, ¿cierto? Y si yo pulso el normalmente cerrado, desenergizo la bobina y se apaga. Entonces miren que la traducción fue bastante sencilla. Este pulsador normalmente abierto fue cambiado por un contacto llamado inicio. Este contacto normalmente abierto de esta bobina, de este relé, es un contacto, sencillamente, y le ponemos el nombre KM1. Este que es un pulsador normalmente cerrado, se convirtió en un contacto negado, que se le puso el nombre de paro. Y la bobina, que es KM1, se convirtió en esta bobina en lenguaje de contactos y le ponemos el nombre de KM1. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante sencilla la conversión de un esquema eléctrico a un eh, esquema de lógica de contactos de diagrama ladder. Algo que les recomiendo es que traten de ser organizados en los circuitos eléctricos que ustedes diseñan y que quieren convertir a ladder.
¿Por qué? Porque hacer aquí los cruces en X que uno a veces puede llegar a hacer en un sistema eléctrico, o sea, si el sistema es eléctrico y yo sé que solamente va a funcionar con relés, pues por economizar en componentes y espacio, pues yo puedo hacer unos cruces en X que son válidos y pues hacen que funcionen ahí en el tablero eléctrico, pero luego traducir esos cruces en X a lenguaje ladder, no se puede, pues, es bien complejo. O sea, de poder se puede, de pronto uno hace unos cambios ahí en el esquema eléctrico y lo puede traducir a lenguaje de contactos, pero así tal cual pasarlo a ladder, no se puede. O sea, ustedes tienen que manejar siempre una estructura bien ordenada para luego pasarlo al lenguaje de contactos. En un circuito eléctrico, los relés tienen una limitante. Nosotros cuando compramos un relé de tipo industrial, esos relés vienen con un juego de contactos. Entonces vienen unos contactos limitados, numerados. En ladder, esta bobina puede tener cualquier cantidad de contactos, los que ustedes quieran, tanto abiertos como cerrados. Relés auxiliares, eh, aquí podemos tener los que queramos. Temporizadores, también los que queramos. Ya toca mirar en el fabricante del PLC, en el manual, cuántas temporizadores tiene disponibles, cuántos contadores tiene disponibles, cuántos relés auxiliares o como le llaman en Siemens memorias tiene disponibles. ¿Listo? Pero que ahí siempre son muchas, o sea, tiene que ser un proyecto súper complejo para que ustedes se gasten todos los temporizadores, todos los contadores y todas las memorias o todos los relés auxiliares que puede tener un PLC. Listo, entonces aquí en esta diapositiva yo les preparé un paso a paso de cómo ustedes pueden convertir un circuito eléctrico a un esquema ladder. Entonces, por ejemplo, este circuito, miren que estoy traduciéndolo línea por línea. Entonces empiezo por la primera línea. Entonces la primera línea que contiene un pulsador normalmente abierto, ya vimos que ese pulsador normalmente abierto se reemplaza por un contacto y le coloco el nombre de inicio. Este es un pulsador normalmente cerrado, entonces lo reemplazo por un contacto negado. Y esta bobina, que es KM1, lo voy a reemplazar por eh, esta bobina del circuito eléctrico, lo reemplazo por su equivalente en diagrama ladder, en esquema ladder. Luego se le coloca esta parte de acá que es para el autosostenimiento. Aquí lo vamos a poner en paralelo, igualmente aquí al contacto normalmente abierto le ponemos un contacto KM1 y nos va a hacer las veces de el autosostenimiento. Ya ahorita les hago un ejemplo para que ustedes vean que sí funciona. Bueno, aquí ya empezamos a meternos con la parte de electrónica digital. Entonces, veamos el concepto de bit. Entonces, bit es, eh, es la menor unidad de información en una computadora, donde solamente podemos tener dos valores, o cero o es uno. Y eso es lo que entienden las máquinas. Las máquinas solamente entienden encendido, apagado, prendido, apagado. Entonces, les hice este ejemplo con bombillas. Podría ser también un pulsador, un interruptor. Entonces, cuando la bombilla está apagada, quiere decir que es un cero. Y la bombilla encendida es un uno. Entonces, miren, por ejemplo, este contacto de inicio aquí no está siendo activado. Entonces, eh, su estado lógico es false o un cero. Este false es el estado, la manera como se maneja en codecis. Entonces, false equivale a cero. Entonces, este es un dato de tipo booleano. Entonces, en este momento, este contacto llamado inicio está apagado. Ahora, si nosotros le mandamos un pulso, entonces este va a ser el nuevo estado, que va a ser un estado true o verdadero. Entonces, aquí se pone, ustedes lo van a ver en el simulador de la interfase de Codesis, así azulito. Eso quiere decir que está activado. Ahora una salida. Esta bobina, llamada KM1, su estado lógico es falso porque no ha sido activada. Ahora,
la misma bobina, pero ya siendo activada, se pone aquí en azul y el estado lógico va a ser verdadero, true. Otro concepto importante de electrónica digital es el de byte. Entonces, byte es un conjunto de 8 bits. Entonces, por ejemplo, la salida de un PLC. Los PLCs tienen, dependiendo cómo sean diseñados, por ejemplo, la mayoría de estos Festo tiene 8 bits. Entonces, miren que el byte está conformado desde el bit 0 hasta el bit 7. Y esto que aparece aquí tachado son las direcciones, que ahorita les explico qué es eso de las direcciones. Esto de las direcciones uno lo va a usar sobre todo cuando está programando el PLC físico, porque usted tiene que especificarle qué salida o qué entrada quiere usar. ¿Listo? Vale. Entonces ya hemos visto cómo convertir de un esquema de eléctrico a un esquema en lenguaje de contactos. Pasemos a ver cómo se hace eso. Yo tengo por acá descargado el software eh, Codesis. Entonces, yo también tengo por ahí un video donde les explico cómo descargar Codesis. Entonces, ustedes lo ejecutan. Esta es la versión, la versión de Festo, ¿listo? Eh, Esta es una versión especial que hice Provide by Festo. Pues es la que les sugerí, pero ustedes pueden descargar la versión directamente de 3S Software, que son los creadores de este Codesis. Pues esta versión yo la recomendara porque, digamos, como les decía, este curso se realiza de forma presencial. Entonces nosotros en el SENA tenemos es PLCs marca Festo. Entonces por eso trabajamos el Codesis. Listo. Ya estando en el Codesis, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es muy sencillo. Ustedes entran a File, Archivo y le dan Nuevo. Aquí les va a aparecer algo que se llama el Target Settings. ¿Qué es un Target? Un Target es como, hagan de cuenta, haciendo la analogía, sería como una especie de driver. Ustedes se han escuchado la parte de, por ejemplo, en los computadores, cuando uno le conecta una impresora o un escáner o cualquier dispositivo a un computador, uno tiene que instalar un software que le llaman el driver, el controlador. Entonces, yo instalo el controlador al sistema operativo y de esta manera el sistema operativo me reconoce qué tipo de impresora, escáner o otro dispositivo yo he conectado. Los targets es algo similar. Entonces, yo puedo tener muchísimos CPUs de PLCs, pero para que el computador me reconozca esa CPU, yo necesito instalar el target. Entonces, por eso es que dice target settings. En mi portátil, pues no tengo instalado ningún target, solamente me aparece y así les va a aparecer a ustedes. Les va a aparecer este 3S Codesis SPPLC WinNT versión 2.4. Este es el PLC virtual. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con este PLC que es el PLC virtual. Entonces, cuando hagan sus proyectos, tienen que escoger donde dice 3S Codesis, que es el PLC virtual. Luego hay una pestaña que se llama General. Bueno, esto se hacía cuando uno tiene el PLC, pero bueno. Download as file y Load boot project es lo que se selecciona ahí. Le damos OK. Y acá me aparece una ventana donde me dice qué tipo de lenguaje de programación yo quiero usar. Entonces miren que aparecen los 5 de la norma. Los de la norma IS son lista de instrucciones, LD ladder, FBD que es diagrama de bloques, de función de bloques, sequential function chart que es el graph set y ST que es test estructurado. Este CFC es un lenguaje de Festo. Esto es propio de Festo. Esto sí no está en la norma. Entonces, estamos empezando con el tema de programación de PLCs y vamos a empezar con este lenguaje. Entonces, para seleccionar ladder, ustedes escogen donde dice LD y van a darle clic acá en OK.
les va a aparecer esta interfase, ¿listo? Les va a aparecer esta interfase. Entonces lo que vamos a hacer es convertir un circuito eléctrico en un diagrama ladder. Entonces voy a tomar como ejemplo este, este circuito, que es el del autosostenimiento, ¿cierto? Que es como un encendido apagado. Entonces vamos a hacerlo como lo muestran aquí en el paso a paso. La primera línea que tiene un contacto llamado inicio, un contacto negado llamado paro y esta bobina. Entonces vamos a hacer esto, que es esta misma línea. Entonces para ello, miren, nos aparece aquí esto que se llama el network o rama. Ya cuando uno hace proyectos más complejos, entonces yo puedo colocar varias ramas. Vamos a hacer algo sencillo, entonces solamente voy a usar esta rama. Entonces miren, en este recuadro es donde voy a poner los componentes. Entonces primero voy a poner este contacto. Entonces miren que me aparece unos signos de interrogación. Estos signos de interrogación es para que yo me haga ahí y le coloque el nombre. Entonces le voy a poner el nombre de inicio. Y miren que cuando yo le dé enter, me va a aparecer esta ventana que se llama o que dice declaración de variable. Entonces, aquí es importante que recuerden lo que les dije al principio de la clase. Variables de entrada o entrada son pulsadores, interruptores y sensores o detectores, ¿listo? Y salidas van a ser, por ejemplo, lo que vamos a conectar a la salida del PLC, que puede ser una bombilla, puede ser un motor, puede ser una bobina, una solenoide, una electroválvula, etcétera, ¿listo? Entonces, ¿esto qué es? Inicio, si nos vamos al circuito eléctrico, inicio es un pulsador, eso quiere decir que es una entrada. Entonces vamos a ir acá y vamos a escoger variable input. Input es entrada, var input. Aquí el nombre que le dimos, miren aquí aparece inicio, y aquí el tipo de dato, entonces es un dato booleano. Esto de direcciones es ya la parte de configuración del PLC. Esto ya es cuando uno tiene el PLC físico conectado y lo quiero configurar. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que mi pulsador estuviera conectado en la entrada cero del PLC. Entonces, esto que voy a colocar acá es la forma de colocar direcciones, pero por ejemplo, para estos PLCs Festo. Puede variar un poquito en otras marcas, pero es como la misma lógica. Entonces, por ejemplo, aquí se coloca es IX 0.0. Esto varía en cualquier PLC, va a variar, pero bueno, esta es la forma de hacerlo en el PLC de Festo. Igual, pues aquí me da la misma porque tengo es un simulador, no tengo el PLC físico. Sin embargo, pues lo hago como para mostrarles. Entonces aquí le digo, ok. Esto que acabé de hacer acá me va a generar este código aquí arriba, donde miren, tengo el programa del PLC y aquí me dice, usted tiene variables de entrada, las que están aquí. Entonces tiene una que se llama inicio, at en inglés es en la dirección 0.0 y es de tipo booleano. Esto que acabé de hacer acá equivale a esto que está acá. Bueno, voy a quitar estos de acá. Esto equivale a lo que acabo de hacer ahí. Entonces, miren, esto es un PLC. En realidad, este es un logo. Este es un logo que ustedes pueden, los que ya han visto el curso de logos, ustedes lo pueden utilizar para simular. Le hacen doble clic y aquí se puede programar en diagrama de bloques. Entonces, yo puse ahí una OR para hacer un ejemplo sencillo. Entonces, miren, los PLCs tienen estas entradas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí empezó desde uno, pero digamos el que yo manejaba en el SENA empezaba desde cero, iba de 0 a 7, pero bueno, es lo mismo. Entonces aquí miren que la entrada uno, entonces por ejemplo digamos que aquí la dirección sería IX 0.0 porque es el primer byte, o bueno, 1X 0.1. Y miren lo que acaba de conectar, el pulsador. Entonces el pulsador envía la señal digital la envía a esta entrada. Y acá lo conecté a la salida Q1. Y a la salida Q1 puse una bombilla.
Eh, entonces, tengo mi pulsador. Ahora voy a ir acá y tengo un pulsador normalmente cerrado que lo voy a reemplazar por un contacto negado. Pongo el contacto negado y le voy a poner el nombre de paro. Este va a ser variable de entrada porque es un pulsador. Y la dirección, voy a darle la dirección porcentaje y x 0.1. Perdón, va de la 0.0 a la 0.7. Bueno, en el caso del PLC que teníamos en el laboratorio. Y la mayoría pues, de módulos vienen de 8 bits, de 7, sí, de 8 bits, o sea, un byte. Entonces, esta es la dirección. No pueden tener la misma dirección, ¿listo? Importante. Entonces aquí me dice que tengo una variable de entrada llamada paro en esta dirección y que es de tipo booleano. Ahora, ¿qué más sigue en nuestro esquema? En nuestro esquema hay una bobina y esta bobina es KM1. Las bobinas, ojo con esto, cuando hablamos de KMs, o sea, como relés principales, como los conocemos nosotros, es porque van a activar una carga. Usted no se ponga a ponerle direcciones a cualquier bobina porque lo que está haciendo es gastando las salidas del PLC y pues son limitadas. Por ejemplo, en el caso de estos módulos que les mostré, son solamente 8 salidas. De pronto, si usted tiene un proyecto muy robusto, pues usted por colocar direcciones a algo que no va a activar nada, por ejemplo, un relé auxiliar, pues está gastando las salidas del PLC. Entonces, miren, aquí voy a ir donde está esta bobina y ahí voy a colocar KM1. Las bobinas, recuerden que todo lo que son bobinas, motores, luminarias, son salidas. Y el formato de salida es QX, pues para este tipo de PLCs, QX 0.0, por ejemplo. Ahí estoy utilizando el bit 0 de salida. Entonces, miren, ya tengo mi primera parte, que es esta línea, y aquí tengo definidas, miren, esto es gráfico, la R es un lenguaje gráfico, pero miren que me va generando esta parte acá de código, ¿listo? Con lo que tengo acá ya puedo hacer una prueba. Primero les voy a enseñar este método, que pues es bastante como cansón, pero ya ahorita les muestro uno más fácil. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Como tenemos es un PLC virtual, entonces tengo que entrar a online, modo simulación, listo. Y luego le digo online login, que es el equivalente como a conectarme con el PLC. Bueno, aquí me dice que tengo un error, que tengo... Ah, bueno, aquí me salen estos errores, por lo que tengo PLC virtual. Entonces me toca quitarlos, ¿listo? Los voy a quitar. Esto solamente era como para mostrarles cómo se programa un PLC físicamente, pero como estoy trabajando con el PLC virtual, pues ahí me está diciendo que cuáles direcciones. Lo dejo así nomás. Voy a, entonces ya login y aquí le doy run. Entonces ahí ya quedó listo el sistema para funcionar. Hay dos formas de trabajar con este simulador, así solamente con lo que tenemos. Entonces miren que aquí aparece false, false y false. La idea es que en un circuito real, yo lo que puedo manipular son los pulsadores o interruptores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a cambiar. Yo solamente tengo dos, que son inicio y paro. Observen que este es un contacto negado. Entonces, como es un contacto negado, él al recibir un falso, me está entregando un true. Un true es este azul. Y este como es un contacto normal, entonces al recibir un falso, pues, pues no entrega nada acá. Entonces voy a activarlo. Voy a hacer que cambie este inicio a verdadero. ¿Cómo lo hago? Le hago doble clic y miren que cuando le hago doble clic aparece aquí true. Entonces voy acá donde dice online, voy donde dice escribir valores o hago la combinación de teclas control F7. Entonces miren, write values. Y miren que en este momento es como si yo tuviera presionado, esto es el equivalente a tener presionado el pulsador. Entonces miren, mientras yo mantenga presionado el pulsador,
prende la bombilla. Eso es lo que estoy haciendo en este programa. Estoy enviando un 1 y lo estoy manteniendo. Entonces, ahí lo normal es que la salida se pone en verdadero. Y ¿Listo? el paro no debería estar en true. No, no porque es negado. Ok, Es negado. Entonces, él está recibiendo un falso y nos está entregando un verdadero, porque es ok, negado. Ahora listo. vamos a hacer lo siguiente. Voy a enviarle acá un true y le voy a dar control F7. Entonces, mire, como es negado, entonces si él recibe un verdadero, nos entrega un falso. Si que ahorita le envió un verdadero y aquí nos entrega un falso, es porque es un contacto negado. Ahora lo voy a volver a su estado normal. Y entonces, bueno, si ustedes utilizan este modo de simulación, tienen que tener en cuenta que ustedes están simulando el comportamiento de los elementos dentro del circuito. Entonces, esto es algo cansón. Entonces, miren, por ejemplo, acá, para simular un pulsador, yo tendría que hacer esto. Por ejemplo, ahí ya es como si hubiera quitado el dedo, ¿cierto? Hubiera quitado el pulso. Y para volverlo a hacer, entonces, control F7 y control F7. ¿Listo? Entonces, miren que mientras yo mando el verdadero, se prende la salida. Cuando le quito el pulso, se apaga la bobina. Listo, entonces ahí ya tenemos esta primera parte. Ahora, miren, otra forma es la siguiente. Ustedes hacen doble clic sobre el contacto y este azulito significa poner un true. Le dan control F7 o van acá donde dice online, write values y miren que se pone aquí en azul. Si lo quieren apagar, entonces doble clic y aquí se pone blanco, que es como ver un false y control F7 y así lo apagan. Esta es una forma. Entonces, bueno, voy a terminar de hacer el circuito y ya les muestro una más fácil, porque pues esto es cansón estar poniendo manualmente todo. Hay una manera más sencilla de hacerlo. Listo, esta es la primera parte de esquema eléctrico. Luego, por acá, aparece esta rama, que es la del autosostenimiento, un contacto de esta bobina. Entonces, importante, miren que yo ya tengo aquí la bobina, ¿listo? Entonces, cuando yo coloque, cuando seleccione, miren, aquí estoy seleccionando el contacto, y aquí hay una opción que me dice contacto en paralelo, parallel contact. Entonces conecto bueno, me toca salir aquí donde dice logout, listo, ya en logout, y ahí sí puedo editar, entonces miren, le di logout y ahora vuelvo acá. Selecciono el contacto, escojo este que dice contacto en paralelo, y aquí me dice, bueno, ese contacto de quién es, entonces voy a colocar desde KM1. Y miren que ahí no me apareció definir variable, ¿por qué? Porque ya sabe que es un contacto de esta bobina. Ahora voy a ensayar si funciona el circuito. Entonces voy a online, login, online, run y voy a probarlo. Entonces miren, voy a hacer acá un true, control F7 y si lo quito va a quedar auto sostenido. ¿Sí lo ven? Ahora lo voy a apagar. Entonces, ¿cómo lo apago? Voy a simular un pulso. Entonces, control F7 que envío acá un true, lo apaga y acá control F7 y listo, volvió a quedar. Entonces, miren que de esta manera, pues hemos visto cómo hacer un circuito de autosostenimiento usando lenguaje de contactos o lenguaje ladder. ¿Listo? Entonces, es relativamente muy sencillo, es muy sencillo lo que uno hace. Entonces, les voy a mostrar una manera más sencilla. La voy a hacer otra vez de ceros, para que ustedes vean cómo se hizo todo. Entonces voy a volver a entrar al software. No le tengo acá acceso directo, entonces lo voy a buscar. Entonces, este es Codesis. Bueno, entonces recuerden, vamos a archivo, nuevo. Acá importante que escojan estas dos opciones. Pues bueno, yo las utilizaba con el PLC físico. Y estamos empezando con este lenguaje que se llama ladder. Le vamos a dar OK y vamos a hacer otra vez el mismo circuito, pero lo voy a hacer ahí para que lo vayan viendo, ¿listo? Aquí pues no vamos a usar direcciones, perdón, porque como se dan cuenta
nos sale error, pero ya cuando lo hacemos con el PLC físico, sí hay que colocarle direcciones, ¿listo? Entonces voy a colocar este, que es el contacto de inicio. Recuerden que todos Ok, los... una preguntita. Qué pena. Si yo tengo un contacto ahí, ¿cómo lo elimino? Igual que en el Fluidsil. Ya les muestro cómo se hace. Ok, Entonces, gracias, profe. esta es una variable de entrada, y le digo OK, listo. Tenemos que voy a poner un contacto, voy a colocar el contacto de paro, y no me di cuenta, y puse un contacto, y necesito es un contacto negado. Entonces, ¿cómo lo hago para borrarlo? Mire, lo selecciono y le doy suprimir, ¿listo? Es así nomás. Coloco el que sí es, el negado. Entonces aquí le voy a poner paro. Recuerden que todo lo que son pulsadores, interruptores, sensores, detectores son entradas. Listo. Voy a colocar una salida. Entonces digamos que la embarré y puse una bobina set. Estas las vamos a ver más adelante. Entonces no, estamos usando bobinas normales. Entonces la seleccionan y la borra. Aquí le vamos a poner nuestra bobina. Nuestra bobina se llama KM1. Es una variable de salida. Recuerden todo lo que son bobinas, solenoides, bombillas, motores, son salidas. Entonces, esta es una variable de salida. Y acá le vamos a poner, lo voy a dejar así para mostrarles algo, ¿listo? Lo voy a dejar así para mostrarles la otra forma de simular. Eso también, lo que les estoy explicando está en los videos que les envié, ¿vale? Bueno, esta Eh, esta forma que les voy a explicar facilita mucho las cosas. Entonces, bueno, recuerden estar acá en online, modo simulación, activado, ¿no? Entonces, este modo es el siguiente. Miren que aquí hay unas pestañas aquí en la parte inferior izquierda. Aquí hay una pestaña que dice Visualizations. Ustedes con esta pestaña que dice Visualizations, hacen clic derecho sobre la carpeta Visualizations y le van a dar clic acá donde dice Add Object. Entonces, miren. Selecciono la carpeta, botón derecho del mouse, Add Object, y aquí le colocan el nombre. Entonces le voy a poner HMI on off, porque voy a hacer como un encendido apagado. Digo OK y me va a aparecer este espacio de trabajo. Aquí yo voy a colocar dibujos, botones, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, esta es la parte que yo les digo que si ustedes fueron muy talentosos y gastaron e invirtieron más bien de pronto mucho de su tiempo haciendo dibujitos en Paint, aquí pueden poner todo su talento a prueba. Yo he visto gente que ha hecho unas interfaces gráficas en esta versión, o sea, increíbles, o sea, hasta le dan efecto de 3D. Bueno, yo voy a hacer algo sencillo. Voy a colocar solamente un botón de inicio, un botón de paro y esta salida la voy a representar con una especie de bombillo que lo voy a hacer con un círculo. Entonces miren, aquí ya tengo unos botones hechos. Entonces voy a escoger donde dice button y acá me genera los botones. Entonces voy a escoger este, le digo control C, control V y ya tengo mis dos botones. Este que va a ser inicio y este que lo voy a llamar paro. Con este círculo voy a hacer esto que va a ser como una bombilla, por así decirlo. Y lo que voy a hacer a continuación es relacionar esto con esto. O sea, que esta interfase gráfica quede conectada con mi circuito en ladder. De esa manera vamos a trabajar. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic a este botón y aquí me aparece toda la parte de configuración. Entonces miren, donde dice texto, le coloco el texto. Entonces le voy a poner el nombre de inicio. Ya quedo con el nombre de inicio. Ahora, otra vez, doble clic y aquí me aparecen otras opciones. Entonces vamos a ir donde dice input y aquí me aparecen estas opciones. Toggle variable es si quiero hacer que funcione como un interruptor, pero yo quiero que funcione como pulsador. Entonces voy a escoger la que dice tab variable. ¿Listo?
Acá hay varias maneras de trabajar. Les voy a enseñar la más fácil. La más sencilla es que ustedes se ubiquen acá, miren acá, que salga el cursor, y presionen F2. Cuando ustedes hacen eso, les van a aparecer las variables que estén en ese momento en el programa. Entonces miren que tenemos la variable inicio, la variable KM1 y la variable paro. Entonces, bueno, sabemos que KM1 es una de salida, inicio y paro son de entrada. Como yo quiero que esto funcione como pulsador, entonces voy a escoger inicio, ¿cierto? Miren, entonces miren, tiene que darle, eh, seleccionarla y darle OK. Y aquí les aparece prc.inicio. Y recuerden darle tab variable para que funcione como un pulsador. Entonces le damos clic en OK y ya quedó conectado. Entonces miren, voy a hacer una prueba. Vamos a ir a online, reviso que esté en modo simulación. Entonces miren, le voy a dar login y run. Entonces miren lo que va a pasar. Cuando yo presione inicio, miren que va a funcionar como un pulsador. Mientras yo mantenga presionado el botón inicio, manda un true a inicio. Y cuando lo retire, pues manda un false. Entonces miren que ya quedó funcionando como pulsador. Entonces voy a ir a online, logout y continúo con la configuración del siguiente botón. Entonces le hago doble clic. Aquí donde dice texto, le voy a poner el nombre de paro. Donde dice input, voy acá, escojo esta tab variable, que recuerden que tab variable es para que funcione como pulsador. Y toggle variable es para que funcione como interruptor. Otra forma, esta de pronto es más engorrosa, pero es válida, es colocarle lo siguiente, PLC, raya al piso, PRG, punto. Y cuando le coloco el punto, me aparecen las variables disponibles. Entonces, esto es una variable de entrada y en este caso pues sería paro. Entonces, doble clic, que salga punto paro y le doy OK. Entonces ya quedó. Esa fue otra manera, ¿no? Entonces voy a ensayar si funciona. Voy a login, voy a run y miren, presiono inicio y se activa. Presiono paro y se activa. ¿Sí ven? ¿Sí ven que cuando mando cuando activo eh, el pulsador, el contacto se pone en cero y cuando no lo tengo activado envío un 1 porque es negado. Entonces, miren, ahí está funcionando. Entonces ya tengo funcionando los botones. Me hace falta es que esto, cuando se encienda esta bobina, me active esta bombilla. O bueno, lo que va a hacer las veces de una bombilla. Entonces, miren, esto va a funcionar de la siguiente manera. Le damos doble clic y vamos a ir donde dice Colors. En Colors le vamos a poner el color que queramos. Mm, Primero le voy a dejar este color, así tal cual como está. Entonces, por ejemplo, le pueden colocar esta opción que dice sin colores adentro. Y este que dice color de alarma es cuando se ha activado la variable con la cual lo vamos a relacionar. Digamos, yo quiero que se ponga de color rojo cuando se ha activado. Entonces, vamos a ir ahora a esta parte que se llama variables. Aquí hay muchas opciones. Por ejemplo, aquí hay unas opciones para llenar de colores, para hacer varias cosas, que es cuando uno hace las animaciones. Aquí toda la parte de movimiento. Pero vamos a hacer algo sencillito, entonces voy a utilizar este que se llama variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner esto invisible, puedo que salga un letrero, o puedo que cambie de color. Entonces, lo que voy a hacer es que cambie de color. Entonces, recuerden, vamos a variables, change color, y voy a darle, me sitúo ahí y presiono en el teclado F2. Y cuando presiono F2 me salen las variables. Entonces, mi única variable de salida es KM1. Entonces, la selecciono, le doy OK y listo. Ahora voy aquí a online, login, online, run y voy a ensayar. Entonces, miren, mientras permanezca activado el pulsador de inicio, miren que cambia el círculo, porque yo acabo de vincular la variable de salida KM1 con este cambio de color. Entonces, cuando presiono inicio, se pone de color rojo. Voy a salir de acá y le voy a poner el contacto en paralelo para que quede con memoria. Entonces coloco el contacto en paralelo. Este es un contacto M1. Le doy enter y veámoslo en funcionamiento. Entonces login
y run. Entonces, miren, cuando presione inicio, miren que queda encendido. Y ahora que presione paro, se apaga. Entonces, miren que esto es más sencillo que estar ahí presionando los botones, que eso se pone bastante aburridor. Entonces, esta es la manera de simular un programa en ladder. Entonces, eso es cuestión de práctica. De pronto pueden parecer muchos pasos, pero es cuestión de que ustedes se sienten y lo hagan. Esto no es nada del otro mundo, es bien sencillito. Entonces, mi recomendación es que pongan los videos que les subí y lo vayan haciendo ustedes el paso a paso y lo hagan en sus casas y vayan aprendiendo. Y pueden ir pasando los programas que ya hicimos, páselos a ladder. Esa es una muy buena manera de practicar. Entonces, miren que ya ahí hicimos un programa sencillo de un inicio y un paro utilizando un circuito de autosostenimiento. Entonces, esta es la forma de programar PLC con este interfase que es la Ecodesis. ¿Listo? No sé qué dudas tengan, qué preguntas tengan. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, Sí, señor. una pregunta. Cuénteme. Pues yo entendí todo, exactamente todo. La duda que tengo es sobre la dirección. Sí, las direcciones es cuando tenemos el PLC físico. Lo que pasa Ok. es que, pues, ¿Y en este digamos, programa no permite utilizarlas? no me puso error. Ok. Me puso error. Cuando le puse la dirección me dijo, ¿eso qué es? Porque miren, yo puedo ir acá y ponerle la dirección, que fue lo que le habíamos puesto antes. Entonces, Profe, una Probablemente la pregunta. dirección es que si es entradas, es IX 0.0 porque es la de cero, ¿cierto? sí. Y eso Si hubiera depende. sido... Eso depende porque los PLCs pueden tener configuraciones diferentes. Y yo puedo Ok, tener varios bytes de entrada y varios bytes de salida. Entonces, eso ya depende de la configuración de su PLC. Pero básicamente la mayoría de PLCs, la mayoría, eh, los, los bits, recuerda que bit es uno solo, ¿cierto? Cuando correcto. configuro una salida, entonces esta salida se coloca con un porcentaje y una I de entrada. Y las salidas, casi siempre, o sea, puedo asegurar que en la mayoría es así, pero casi en la mayoría, las salidas es con porcentaje Q. ¿Listo? Los que Sí, tengan señor. yo les envié el libro de Luis Flower Leiva, revisen que en el libro de Luis Flower Leiva hay varios ejemplos de que convierten de circuito eléctrico a lenguaje ladder. Póngale cuidado cómo él lo hace, y él, por ejemplo, hace la parte de las direcciones, ahí explica cómo hace esa parte de accionamiento, asignamiento de direcciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, en el entorno de visualización yo puedo poner imágenes. Sí, lo que les digo. Ahí si usted fue un maestro en su niñez y adolescencia con el Paint, puede poner todo su destreza a prueba. Entonces voy a mostrarles ejemplos. Voy a colocar Codesis, Station. Hay gente que son unos maestros. Yo hacía algo, cosas muy sencillitas, pero recuerdo compañeros que hacían unas cosas como en 3D, o sea. Bueno, esta es una sencillita, bonita pero sencillita. Una animación sencilla, pero... Entonces miren, aquí por ejemplo, esto está como muy 2D, pero mire que tiene movimiento, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que iba a funcionar de esa manera, ayudar acá, ¿no? Sí, tan chévere, ahí está mostrando todo el proceso, desde las estivas, la banda transportadora, bueno, ahí como que le aplica presión, y aquí el cilindro lo simula. Ya la gente que es súper talentosa con el dibujo en Paint, miren lo que puede llegar a hacer. Esto con esta versión. Mire que aquí le da perspectiva en 3D. Este lenguaje es el lenguaje SFC. FSC. Veámoslo ya en funcionamiento. Aquí ya lo pone a funcionar. Entonces mire que le da la perspectiva en 3D, o sea, eso es mucho talento en el dibujo.
Pero ya hay versiones como la versión Coesis 3.5 que permite de pronto hacer unas visualizaciones más bonitas de una manera más sencilla. Profe, y esas visualizaciones como en las pantallas de las inyectoras que se ve todo el proceso y las temperaturas y todo, ¿ese también lo mostraría en la pantalla del PLC? Eso se puede hacer, eso se puede hacer porque, pues, digamos, pero que ahí siempre esas pantallas vienen con sus propias, con su propio software donde uno genera la interfase gráfica. Entonces, esos, digamos, Festo tiene un software para sus pantallas touch y ahí viene una librería como de gráficos. Entonces, uno puede colocar motores, tolvas, ventiladores, etcétera, y hacer la visualización con la pantalla y vincular esos gráficos con las variables del programa del PLC. Entonces, eh, esa sería una de las tantas formas que tenemos ahí para visualizarlo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, Profesor, pero buenas. para hacer esta parte toca saber un lenguaje de programación que es texto estructurado. Porque en texto estructurado, pues uno coloca unos incrementadores y unos decrementos que se manejan en ese lenguaje de programación. ¿Qué otra pregunta tienen? Profesor, buenas noches. Buenas Profesor, noches. la pregunta mía es, ¿los ejercicios que nos mandó a hacer, toca hacerlos en Fluisin o toca hacerlos en Coesis? Los dos primeros talleres fueron en Fluisim, Ok. porque es que hasta ahorita estamos empezando programación de PLC. Sí, esta es la primera Nosotros clase y hicimos ya es la lo clase pasada. que, eh, Entonces, ajá, ¿este los taller de lo la, mandaríamos también en Fluisin? perdón, otra vez. Este taller lo mandaríamos también en Fluisin, ¿cierto? Todavía no he colocado taller. Es que el señor Luis ya lo localicé. El señor Luis está perdido. Sí, sí. Ya vamos dos talleres. Ya vamos dos talleres. Esos dos talleres fueron de lógica cableada. El primer taller fue solamente, digamos, secuencias usando pulsadores y relés. Ajá, El segundo taller fue sobre uso de relés temporizadores y relés contadores. En el ajá, modo están los dos espacios, entonces la idea es que ubique los dos espacios para que suba las evidencias. Entonces hay un taller uno y un taller 2. Todo está en modo. Si usted mira el muro de modo, ahí está el taller uno y está el taller 2. El taller uno fueron tres ejercicios, ¿cierto? A, B y C, sí. que fueron tres secuencias de lógica cableada. Y el taller 2 yo lo dejé la semana pasada y es un taller sobre uso de Una- temporizadores y relé contadores. Ese todavía está vigente. De hecho, ambos están vigentes para que ustedes suban las evidencias por si todavía no las han enviado. Eh, y pues de hecho, pues yo le coloco una fecha, pero ustedes pueden entrar y pueden subir y ahí sale como enviado tarde. Lo que les decía, por favor revisen. Yo a algunos de ustedes les pedí que me enviaran de nuevo algunos archivos, ya sea porque me enviaron incompleto o me enviaron algo que no funcionaba como se pedía. Entonces, para que porfa revisen sus notas, lo que les escribí en la plataforma en modo y lo pueden volver a subir, ¿listo? Que yo estoy pendiente, entonces cualquier cosa me avisen por WhatsApp y yo reviso qué fue lo que subieron, ¿listo? Listo. Yo pues coloco esas fechas como para mantener un orden, ¿no? O sea, como para, porque si les digo a todos, entreguen el último día de clases, la gente, usted sabe cómo es la gente, la mayoría de personas se agarra y dejan todo para última hora. Entonces, si yo dejo todo que pueden entregar hasta la última fecha, entonces suele pasar de que empiezan a hacer todo a última hora, entonces es mejor ir paso a paso. Con eso ustedes pues también llevan un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque Listo. mientras ustedes van haciendo cada uno de estos diseños, pues van entendiendo y van asimilando los conceptos que vamos aprendiendo semana tras semana. Miren que todo va encadenado. Empezamos con lógica cableada, que les decía que es importantísimo, y ya se dieron cuenta que todo lo que aprendimos en lógica cableada lo podemos traducir de una manera muy sencilla al lenguaje de contactos. Entonces, si ustedes fueron muy juiciosos con su curso de contactores con el profe Leuro o
con lo que hemos visto hasta el momento en este curso, creo que se les facilita bastante. Ya ahorita lo que vamos a ver del lenguaje de contactos, que es muy sencillo. ¿Listo? Listo, La profe. idea es que esta parte de traducción, por así decirlo, de un esquema eléctrico al lenguaje de contactos, para empezar a trabajar con unas bobinas especiales que se llaman las bobinas set y reset. ¿Listo? Entonces yo les estaré enviando una información sobre ese tema. Entonces toca que estudien algo de electrónica digital para poder entender unos conceptos que les voy a enseñar para trabajar con otras bobinas, que son las bobinas set y reset, que es otra manera diferente de programar. ¿Listo? Listo. La idea es llegar a ver de pronto esto de bobina set y reset y trabajar los temas de Grapset. Yo creo que alcanzamos a ver Grapset, es que el curso es cortico. Y bueno, y todavía nos falta, acabamos de ver esto, pero todavía nos falta ver temporizadores y contadores. Entonces yo creo que más bien esta semana curo la parte así con lo que hemos aprendido, eh, pero entonces traduciéndolo al lenguaje de contactos. Y la próxima semana vemos ya la parte con digitales, todo lo que es bobina set y reset y trabajar con Grapset, ¿listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy atento. ¿Qué pregunta tienen por ahí? De pronto de Profe, la parte ¿hay, de un curso. hay parte 2 del curso o solo se ha pensado en este curso y ya? Eh, pues solamente está, es que de lo que está disponible en la plataforma para certificar, solamente está este. Y lo más curioso es que hice PLC nivel 2 y solamente hay uno. Entonces está solamente este. Este, por ejemplo, yo lo trabajé con Incel el año pasado, lo trabajé en el laboratorio, entonces esto lo hicimos físico. Entonces trabajamos con sus compañeros el año pasado, hicimos dos niveles. Hicimos un nivel de neumática y electroneumática y luego hicimos el de PLC. Entonces eso sirvió para que las prácticas de PLC las enfocáramos en aplicaciones electroneumáticas. Entonces el curso pues salió muy chévere. Este pues solamente tengo este de PLC, pero si ustedes quieren, ustedes me escriben y si logramos 30 personas, yo les podría enseñar neumática y electroneumática. Claro, ingeniero, pues yo estaría de acuerdo. Lo podríamos trabajar de manera, pues, ahorita ustedes saben que con todo el lío que hay con el COVID, pues toca trabajarlo virtual, pero yo les Claro. enseñaría a trabajarlo, a hacer o sea, uno puede vincular el Codesis, lo puedo vincular con Fluisim y puedo hacer la simulación ahí. Ah, y de hecho, mm, hay un software de LATBOL. LATBOL es una empresa que la adquirió Siemens, que permite hacer simulaciones en 3D. Ese no lo he cacharreado mucho, venga, les muestro cuál es. Eh, NMDSIM de LATBOL. Vamos a ver. Este, mire. ¿Será que el compañero puede pagar el micrófono que no se escucha? Miren, si ven, yo puedo trabajar un circuito que hice en neumática, así como en 3D. Este software no lo he trabajado mucho, pero pues sí lo he pensado para las clases que tenemos estos días que toca así virtual. Aquí tiene, listo. Ya, listo, ya no hay ruido, ¿cierto? Este software podríamos utilizarlo, podría ser una opción para trabajar un curso de neumática o hidráulica virtual. Entonces, pues ya dependerá, ustedes me dirán si les interesa. Si conseguimos 30 personas, abrimos un curso de neumática y electroneumática. Pues yo así era que trabajaba con Incel el año pasado. Primero veíamos neumática y electroneumática y luego veíamos el de PLC y el de PLC lo enfocaba a esa parte. Entonces, digamos, pues ya como ustedes saben PLC, podemos hacer la parte electroneumática con PLC. Entonces, lo podemos charlar ya al final del curso. Ustedes me dicen quiénes están interesados
y armamos un grupo. Le pueden decir a conocidos, de pronto compañeros de donde ustedes trabajan, de mantenimiento, de pronto si estudian alguna ingeniería, algún compañero que esté estudiando ingeniería y le interese, o un técnico, un tecnólogo, o compañeros de INSER que les guste también el tema, entonces armamos un grupo. Entonces ahí ustedes me dicen, yo les comento y lo podríamos hacer ya sea para el próximo mes o para agosto. ¿Les parece? Claro que Entonces, sí, profe, claro que sí. vale. Sí, ingeniero, claro. Entonces, Pero no, nos avisaría de la misma manera por el INSE. sí, pues acá como tenemos grupo de WhatsApp, podríamos de una vez ir armando Ah, listo. el grupo, ¿listo? Entonces ustedes me dicen quiénes están interesados y vamos Hasta armando ahí todo. yo podría conseguir Dime. compañeros también de trabajo que estarían interesados también en hacerlo, al caso que no lleguemos a los 30. Listo, vale. Entonces, vayan haciendo propaganda y ustedes me dicen, entonces, me confirman, por ejemplo, por el WhatsApp, me dice quiénes están interesados, colocan su nombre y estoy interesado en el curso de electroinformática. Y pues como yo Listo, ya tengo sus datos de este curso, voy armando como la lista del próximo curso, que sería electroneumática y neumática. ¿Listo? listo. Y ahí también podremos ver los otros lenguajes, ¿no? Parte de los otros lenguajes, ingeniero. O es algo ya De referente los a otros, a neumática. es más neumática, porque también que tengo una temática larga, ¿no? Pero sí, de pronto podríamos profundizar un poquito más en SFC para que ustedes vean cómo se trabaja SFC, que es la aplicación de SFC, por ejemplo, cuando uno hace automatizaciones. Entonces, Ah, bueno, ok, ingeniero. ¿ves alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra pregunta, entonces estoy atento. Si no, entonces, pues, para dar finalizada la sesión, y entonces yo les estoy enviando, yo no sé si les envié las diapositivas, me parece que no. Entonces, yo les ¿Sí envió qué, ingeniero? las diapositivas. Yo les No lo envío unos sé. videos, los videos los Profe, hacen en muchas gracias, Smoke. buenas noches. Lo que pasa es que no se le escucha bien, el Bueno, compañero deja el micrófono abierto y no se le escucha nada. Gracias, profe, muchas gracias. bueno. Entonces, como siempre, esto queda grabado. Entonces, apenas finalice, se lo subo a YouTube para que todos puedan verlo, ¿vale? Entonces, les agradezco. Por favor, revisen la plataforma para ver cómo les fue a ustedes. Si tienen, listo. Entonces, yo envío las diapositivas para que queden ahí y ustedes las puedan consultar, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Estamos ahí en contacto. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Listo, profe, Listo, muchas profe, muchas gracias. gracias. Profe, hay que Muchas gracias.